Y eso es algo que, por ejemplo, incluso políticos los he escuchado decir eso. Cuando uno compra algo, uno no está comprando el valor en sí, está comprando el tiempo, ¿sí? Está cambiando el tiempo que le tomó conseguir ese dinero para comprar ese bien o ese producto, ¿sí? Por eso es que ustedes ven en las noticias que dicen, es que un iPhone vale 10 salarios mínimos o un iPhone vale 4 salarios mínimos, ¿sí? Por ejemplo, hay países como en Colombia, donde un iPhone puede valer fácilmente 3 o 4 salarios mínimos, más de 3 o 4 millones. Y hay países donde ese mismo salario mínimo tienes que trabajar 14 meses o 15 meses para comprarte el mismo iPhone. ¿Por qué? Si el esfuerzo es el mismo, ¿no? ¿Por qué en algunos lugares o para algunas personas el dinero o el esfuerzo por conseguir dinero es más difícil, es más esfuerzo el que se necesita para conseguir las cosas? Y de eso vamos a hablar el día de hoy, de cuánto valen las cosas, inclusive de hasta qué punto nosotros inclusive somos tan atrevidos de darle valor a las personas, porque muchas veces queremos comprar cosas que no tienen precio. ¿Cómo se llama el título de hoy? ¿Quién da más? Ya se me pegó yo debería trabajar en subastas. La chica de mora. Ya me quedé sin voz. Bueno, vamos a ir a la palabra, vamos a ir a varios versículos, porque hoy yo no quiero hablarles de objetos, yo quiero hablarles de personas. Y resulta que en la Biblia, lamentablemente o afortunadamente, dependiendo cómo usted lo quiera ver, ha habido subastas de todo tipo. Se ha subastado por objetos, inclusive por personas. ¿Sabían eso? Y estos ejemplos que les voy a poner en la palabra son de personas por las cuales alguien un día dijo, vale tanto dinero, vale tanta plata. Y vamos a ver si eso fue justo o no fue justo. Por ejemplo, y para dar un poquito más de contexto, cuando ustedes van y hablando otra vez del iPhone, cuando ustedes ven las piezas del iPhone, dicen puede valer fácilmente 100 o 200 dólares, pero el iPhone lo venden por 1000. ¿Y por qué los dueños de la empresa que fabrica el iPhone puede darse el lujo de venderlos por esos 1000? Porque hay gente dispuesta a pagar esos 1000. Y aquí es donde vamos a entender por qué a veces a la gente se le quiere poner un valor monetario. ¿Sabe por qué a la gente muchas veces se le da un valor monetario? Porque la gente lo permite. La gente permite que por un bien o por un beneficio, por un placer, accede a ciertas cosas con las cuales no está de acuerdo, ¿no? Y vamos a ver varios ejemplos acá en la palabra. Génesis 32, 28. Vamos a ir rápidamente a la palabra porque el tiempo es corto y la palabra es sustanciosa. Vamos a ir a Génesis 37, 28. Génesis 37, 28. Si usted ya lo tiene, entonces busque, o sea, ahí guarde esa palabra, busque Oseas 3:2. Oseas está después de los profetas mayores, despuésito de los profetas mayores. El libro de Oseas capítulo 3, versículo 2. Y cuando tengan Oseas 3:2, por último busquen Mateo 26, 14. Vamos a empezar con esos 3 versículos, pero necesito que los tengan los 3 porque voy a leerlos rápidamente y de pronto, pues en el transcurso de esperar a que busquen, se puede cortar la idea del mensaje. ¿Qué es una subasta? Una subasta es un espacio en el cual hay una serie de bienes por los cuales no hay un valor implícito. ¿Qué es un valor implícito? O sea, un valor definido, ¿sí? Cuando usted va a la tienda, usted pregunta, ¿cuánto vale una libra de arroz? 2.200, 2.500, ¿sí? El precio está dado, ¿sí? Usted decide si lo quiere comprar o no. Pero en una subasta, los bienes no tienen un precio específico. Puede ser, para la subasta en ese momento, puede ser que ese bien valga 2.000 pesos, como los tenis que compró Pipe. O puede ser que valgan 50.000 o 60.000, como el bolso que compró Lina. Entonces, la diferencia entre una compra normal y una subasta es que en la subasta no está definido el precio lo da la gente que está en la subasta. Y hoy vamos a ver varios casos donde se dio por alguna circunstancia que se compró una persona y se compró por dinero
y vamos a entender por qué razón se compraron a esas personas y cuál fue el significado de haber comprado a esas personas. Génesis 37, 28, Oseas 3, 2 y Mateo 26, 14. ¿Ya las tienen? Bueno, vamos a leer rápidamente, yo leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra en Génesis 37, 28, dice: entonces, cuando se acercaron los ismaelitas, que eran mercaderes madianitas, los hermanos de José lo sacaron de la cisterna y se lo vendieron por 20 monedas de plata. Y los mercaderes lo llevaron a Egipto. En esta ocasión, ¿qué era lo que estaban vendiendo? ¿Qué era lo que estaban vendiendo? A una persona, a José. ¿Por cuánto lo vendieron? Por 20 monedas de plata. 20 monedas de plata. ¿Por qué razón vendieron a José? Por celos, por envidia, por contienda. José era una persona particular. José era una persona que tenía mucho de Dios, pero al no saber usarlo, en vez de generar un beneficio para su familia, empezó a generar roces, envidias, hasta el punto en el que quisieron matarlo. Y por no cometer el pecado de matarlo, al final terminaron vendiéndolo. ¿Sí? Dice la palabra que habían varios mercaderes, ¿sí? Y muy probablemente los hermanos de José lo cogieron y dijeron: mire, tenemos a este muchacho, ¿cuánto ofrecen? Y dijeron, de pronto uno dijo 5, otro dijo 10, y al final dijeron 20, y lo vendieron. Ahora bien, ¿fue justo o no fue justo que vendieran a José? Yo soy de los que piensa que no es justo vender a nadie, ¿no? Porque ninguna persona tiene un valor en sí. Pero para ellos fue justo venderlo y lo vendieron. Y en ese tiempo, pues, vender a una persona era relativamente fácil. Vamos a ir por nuestro siguiente ejemplo. Gomer. Oseas 3:2. Dice la palabra en el libro de Oseas 3:2. Dice: así que la recuperé pagando 15 piezas de plata, 220 kilos de cebada y una medida de vino. Oseas es un profeta de Dios que se casa con una prostituta. Y esa mujer que era prostituta, ¿sí? O sea, se dejó de ser prostituta cuando se casó con Oseas, vuelve a la prostitución. Y cuando Oseas quería dejarla para siempre, el Señor le dice a Oseas: tienes que recuperar a tu esposa. ¿El problema cuál era? El problema es que, como pasa en la prostitución y hoy en día también se ve, normalmente la prostitución implica que para recuperar a una mujer que está en esa vida se tiene que pagar un precio. Lamentablemente, pues ese tipo de negocios es ilegal y obviamente es muy difícil, y se termina pagando un precio por la persona. Y al final a Oseas le toca pagar por su esposa. ¿Y cuánto paga por ella? Paga 15 piezas de plata, 220 kilos de cebada y una medida de vino. Y no piensen que para Oseas fue fácil hacer esto. Primero, porque él no quería hacerlo. El Señor le dice: tienes que ir y recuperar a tu esposa. Ahora yo les pregunto, ¿fue justo o no fue justo pagar por ella? ¿Por qué? No, o sea, está bien, está bien. Bueno, por eso, tenemos acá dos escenarios completamente distintos. Tenemos a una persona que podemos decir no se merecía que lo vendieran, como es José, porque pues él, o sea, lo único que decía era que tenía sueños donde soñaba que los hermanos lo servían, o sea, no era nada del otro mundo tampoco, sí, habían preferencias familiares y todo este tema, pero no era para que lo vendieran. Y tenemos el caso de una mujer que ya había sido rescatada de la prostitución y que ella misma decide volver, pero el Señor le ordena al esposo, a Oseas: vaya y recupere a su esposa. Hay otro ejemplo, Mateo 26, 14. Dice la palabra: entonces
Judas Iscariote. ¿Sí saben quién es Judas, no? Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, fue a ver a los principales sacerdotes y preguntó: ¿cuánto me pagarán por traicionar a Jesús? Y ellos le dieron 30 piezas de plata. Vamos a recapitular. Por José dieron 20 monedas de plata. Por Gomer, la esposa de Oseas, dieron 15 piezas de plata, 220 kilos de cebada y una medida de vino, redondeando unas 17 piezas de plata, ¿sí? Para que entendamos, por José 20, por Gomer 17 y por el Señor Jesús 30. O sea, por el que más han dado. Está bien, ¿no? ¿Fue justo o no fue justo que vendieran al Señor? ¿Por qué? Porque Jesús. Ahora, en estos 3 ejemplos hemos visto cómo 3 personas completamente diferentes, que tenían vidas completamente distintas, llegaron al punto en que tuvieron que comprarlos. ¿Por qué razón? Usted lea la historia y usted saque sus conclusiones. Pudo haber sido por envidia, por amor, por celos. Hay muchas razones por las cuales cada una de estas personas decidió, primero, que tenía el derecho a vender, y otros dijeron que tenían el derecho a comprar a esa persona. Ahora bien, hay un cuarto ejemplo que yo les quiero mostrar. Juan, capítulo 19, versículo 33. Juan capítulo 19, versículo 33. Hasta el momento hemos visto los casos, ¿cierto?, en las que la persona saca dinero y compra un derecho sobre una persona. En el primer caso, era el derecho a usar a José como esclavo, y ese derecho costó 20 monedas de plata. En el segundo caso, era un esposo de recuperar a su esposa. Ese derecho costó 17 monedas de plata. En el tercer caso era el derecho a traicionar a un hombre, 30 piezas. Juan 19:33 dice: cuando llegaron a Jesús, vieron que ya estaba muerto, así que no le quebraron las piernas. Sin embargo, uno de los soldados le atravesó el costado es esta parte de acá, debajo de las costillas, el costado con una lanza, y de inmediato salió sangre y agua. Dentro de todas las cosas que a mí me dan curiosidad, yo empecé a investigar por qué razón al Señor Jesús le salió agua con sangre. O sea, no es normal, ¿no? O sea, a mí me apuñalan o me chuzan, pues lo normal es que me salga sangre, ¿no? ¿Y qué fue lo que sucedió? Hay un síndrome o hay un escenario cuando una persona está a punto de morir desangrada que se llama shock hipovolémico. ¿Cómo se llama? Shock hipovolémico. ¿Qué es el shock hipovolémico? Es cuando el corazón late pero no tiene sangre. O sea, el sistema circulatorio se queda sin sangre y el corazón empieza a esforzarse para que la sangre fluya. O sea, la función del corazón es bombear sangre. Pero ¿qué pasa? Es como una bomba de agua. Cuando no le entra el líquido, se daña. Y si un corazón no recibe sangre para bombear, termina dañándose. Y ese es el shock hipovolémico, ¿sí? ¿Y qué pasa? El cuerpo se da cuenta de que ya no tiene sangre. Y como la sangre es esencial para la vida, entonces ¿qué sucede? Que el cuerpo, en un instinto de supervivencia, empieza a acumular líquidos, y esos líquidos empieza a acumularlos entre el pulmón y el corazón. Entonces, si nos ceñimos a lo que dice la palabra, lo más probable es que el Señor sufrió un shock hipovolémico y que como consecuencia de ese shock se empezó a acumular el líquido, y ese líquido, que termina siendo agua, pues digamos a simple vista, al momento de chuzarlo, de apuñalearlo, sale agua con sangre. Esta es una subasta distinta, ¿no? Porque no estamos hablando de plata,
No estamos hablando de oro, no estamos hablando de medidas de vino ni de cebada. Estamos hablando de la vida de una persona. Y esa persona es el Señor Jesús. Al final, ¿a quién estaba comprando con esa vida? A mí, a cada uno de nosotros. Y es curioso entender por qué razón el Señor Jesús lo hizo. Ahora yo les pregunto, el Señor Jesús dio hasta la última gota de sangre, porque si no hubiese dado la última gota de sangre, no le hubiese dado el shock hipovolémico. Simplemente el cuerpo se quedó sin sangre. O sea, de tantos cortes, de tantas laceraciones, el cuerpo se queda sin sangre, se desangra completamente y empieza a retener líquidos y por eso termina saliendo agua con sangre. Ya no tenía más. Ahora yo les pregunto, todos sabemos que el Señor paga un precio por nosotros, un precio alto, un precio incalculable. Yo les pregunto, ¿fue justo o no fue justo? Ahora que nos ponemos a pensar, ninguna de las compras fue justa, ¿no? Pero cada una de las razones por las que no es justo es totalmente distinta. Yo les voy a hacer un resumen de lo que acabamos de hablar. A José lo vendieron por envidia, porque los hermanos de José no podían soportar ver cómo Jacob, que era el papá de ellos, tenía un favorito. Y por tener esa envidia terminaron vendiendo a su propio hermano. Y no fue justo. A Gomer la terminan vendiendo porque es una prostituta, porque ella misma decidió volverse prostituta. Nadie la obligó. Inclusive tuvo la oportunidad de salir, pero volvió a ese mundo. Y ella termina siendo vendida como una esclava sexual por elección propia. Y tampoco fue justo, ¿no? Porque al final ella tuvo la opción de salir y aunque tuvo esa oportunidad, no la aprovechó. Pero finalmente la misericordia de Dios fue más grande y la terminó salvando. A Jesús. ¿Por qué Judas vendió a Jesús? Por codicia. No hay otra razón. La palabra dice que Judas desde el comienzo fue ladrón. Él era una persona adicta, amante al dinero. Y por codicia, por simplemente tener dinero, terminó vendiendo a Jesús. Y el resultado de eso es que él al final compró un lote y se ahorcó. Y dice la palabra que cuando él cayó, las vísceras le salieron del cuerpo. Y el último caso, cada uno de nosotros. El Señor nos compró a precio de sangre. Y tampoco es justo, porque ninguno de nosotros merecía que el Señor muriera por nosotros. Ahora, ¿yo a qué quiero llegar? ¿A qué quiero llegar con estos ejemplos y con estas explicaciones? A que siempre, en todo el transcurso de nuestra vida, todo lo que nosotros hacemos tiene un esfuerzo, tiene un valor. Ahora, lo que yo les quiero preguntar es, ¿vale la pena ese esfuerzo? ¿Vale la pena el esfuerzo que estoy haciendo por determinada cosa, por determinada persona, por determinada oportunidad? ¿Cómo se llama el título de esta prédica? ¿Quién da más? Y constantemente la vida nos está preguntando, ¿tienes esta oportunidad para ser profesional? ¿Quién da más? ¿Tienes esta oportunidad para tener una relación sentimental con alguien? ¿Quién da más? ¿Tengo esta oportunidad para cambiar mi vida? ¿Estoy dispuesto a dar más? ¿Estoy dispuesto a dar más? ¿Tengo la oportunidad de librarme de mis complejos, de ser libre de la depresión? ¿Estoy dispuesto a dar más? Cada una de estas personas fue sometida a una subasta. ¿Y ustedes quieren saber por qué nosotros fuimos subastados? Porque había un adversario, Satanás. ¿Y sabe qué le ofreció Satanás al Señor Jesús para que no entregara su vida? Dice la palabra en Mateo capítulo 4, cuando Jesús estaba en el desierto, dice, luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. ¿Y qué le dijo el diablo a Jesús? Te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Satanás
también estuvo dispuesto a pagar por nosotros, porque Él sabía que la única manera de salvar a la humanidad era que Jesús muriera en una cruz. Y Él sabía que si detenía al Señor Jesús, nosotros ya teníamos dueño, y se llamaba Satanás. Y Satanás estuvo dispuesto a pagar todo lo que tenía, porque Satanás no tenía nada más. Satanás dio todo lo que tenía, Jesús también. La diferencia es que lo que Jesús dio vale mucho más, muchísimo más. Y lo pagó por usted, por usted, por usted, por usted, por mí. Ninguna de estas subastas fue justa. Pero ¿saben qué llevó a que el Señor Jesús pagara el precio más alto posible? El amor. Y el amor es de esas cosas que nos lleva a hacer cosas que ninguno de nosotros raciona, piensa o le da lógica. Porque el amor nos lleva a hacer cosas por encima de nuestras posibilidades. ¿O acaso quién por amor no ha dado esfuerzo, tiempo, muchas cosas? Pero el Señor por amor fue capaz de darse a sí mismo. Y algo que deberíamos recordar en este año que empieza es lo que el Señor estuvo dispuesto a dar y lo que nosotros estamos dispuestos a dar. Porque adivinen, en la vida todo el tiempo estamos en una subasta, todo el tiempo. Aunque nosotros no estamos comprando la vida de gente, aunque nosotros no estamos pagando por el abrazo de alguien, pero todo en esta vida implica un esfuerzo, un valor, todo lo que hacemos. El simple hecho de darle tiempo a una persona implica un valor, solo que no lo vemos en dinero. Ahora la pregunta es, esto fue lo que el Señor estuvo dispuesto a dar, inclusive lo dio. No solamente fue un deseo, no dijo, es que yo voy a dar todo por ti, como a veces uno dice. Él lo dio todo. Ahora la pregunta es, ¿nosotros qué estamos dispuestos a darle al Señor? Porque el Señor nos pide cosas. Porque el Señor dice, quiero 1 hora de tu tiempo al día, y no se la damos. Quiero que estudies más la palabra, y no se lo damos. Quiero que ayudes a los necesitados, y no lo hacemos. El Señor constantemente nos pide cosas. ¿Y saben por qué el Señor tiene la autoridad para exigir? Porque Él lo dio todo. Y algo que yo le digo a la gente siempre, no exija aquello que usted no está dispuesto a dar. Usted le exige a la gente amor, pero no da amor. Usted exige a la gente que sea comprensiva, pero usted no es comprensivo. No exijamos aquello que no estamos dispuestos a dar. Y siempre pensemos en qué estamos dispuestos realmente a darle a Dios. Yo esta semana cuando estaba pensando en este mensaje, me acordaba de una vez que, así como cuando uno está enamorado y uno le promete cosas a Dios, porque uno es experto, o sea, uno piensa que así como se tramó a la China puede tramarse a Dios, o sea, uno es experto en hablar, ¿sí? Uno se vuelve creativo, ¿no? Y así como cuando uno piensa que encontró el amor de su vida, así como me pasó tantas veces. Y eso fue chistoso porque pues la tipa o sea, re inconversa, o sea. Y en una de esas oraciones locas que yo hice, yo me acuerdo tanto que yo estaba en la universidad, estaba en un salón, estaba solo, estaba llorando porque como raro esas relaciones tóxicas lo hacen llorar todo el tiempo. Y en una de esas oraciones locas yo le dije al Señor, Señor, mire cómo sonaba de piadoso esto. Señor, si tú levantas a esta persona, si tú la salvas, si tú la cambias, yo te voy a entregar mi vida. Yo te voy a entregar los mejores años, yo te voy a entregar todo. Y el Señor guardó silencio en ese momento. Él no me dijo nada. Y yo sentía que yo estaba, mejor dicho, entregándolo todo por esa persona, porque yo dije, o sea, le estoy entregando mi vida a Dios y a cambio que Él la salve. Y aparentemente eso suena bien. O sea, yo no estoy diciendo, o sea, y es que ni siquiera yo le dije que terminemos juntos, no. Yo le dije al Señor, sálvala, que se cumpla el propósito que tú tienes en ella, solo sálvala. O sea, yo súper desinteresado, pero en el fondo yo quería estar con ella. Ahora, después de un tiempo,
el Señor ya no guardó más silencio, porque ya estaba cansado de todas mis bobadas. Y el Señor me dijo, primero que todo, usted no me tiene que ofrecer nada porque yo a usted lo compré a precio de sangre. Y segundo que todo, yo a ella, por ese mismo precio la compré también a ella, y por ese precio la voy a salvar. No somos nada, absolutamente nada, pero Dios quiere hacer con nosotros todo, absolutamente todo. No merecemos nada de lo que tenemos, ni lo vamos a merecer, pero el Señor anhela que aprovechemos las oportunidades que tenemos. ¿Saben por qué? Porque aprovechando las oportunidades que tenemos, lo estamos honrando a Él y estamos honrando el sacrificio que Él hizo. Entonces, la invitación para este año y la invitación para lo que resta de nuestras vidas es siempre pensar qué estamos dispuestos a dar. ¿Vamos a dar más? ¿Vale la pena dar más por eso? ¿Realmente vale la pena dar más? ¿O no vale la pena? Bueno, vamos a cerrar nuestros ojos y oremos. Oremos y pensemos un poquito en todo lo que hemos dado y hasta qué punto realmente ha valido la pena eso que hemos dado.